Yo sabía que me la iban a preguntar. Ya. Clase 26. Referencia de separación de banda. O de bandgap. ¿Se acuerdan lo que era el bandgap o no? O la separación de banda, la energía de separación de banda. Lo vimos en electrónica hace tiempo. Y tenía que ver, ¿cierto?, con la energía necesaria para mover un electrón de la capa de valencia a la capa de conducción. Y finalmente se relacionaba de alguna forma con VBE, por ejemplo. Tenía alguna relación con el voltaje del diodo. ¿Mm? No importa, no es necesario acordarse de eso ahora. No es necesario saber de dónde viene. No en este momento, pueden revisarlo después. En esta clase hablaremos del famoso y ampliamente utilizado circuito de referencia de voltaje de separación de banda. La idea es combinar dos cantidades con comportamiento de temperatura opuesto, PTAT y CTAT, para lograr un voltaje que idealmente sea independiente de la temperatura. Interesante. La idea central, KT partido por Q. ¿Podemos generar KT partido por Q? Sí, ya lo vimos, ¿cierto? Con un delta B, BE nos queda algo que es proporcional a KT partido por Q. Tiene un coeficiente de temperatura positivo. T está arriba, la derivada por lo tanto es positiva, PTAT o proporcional a la temperatura absoluta. VBE de un BJT decrece con la temperatura, ¿cierto? Eso lo veíamos, de hecho, cuando hablábamos de escape térmico hace tiempo en electrónica. ¿Qué pasaba con el escape térmico? A medida que aumentaba la temperatura, aumentaba la corriente del BJT, o visto de otra forma, a medida que aumenta la temperatura, disminuye el VBE necesario para producir la misma corriente. Por lo tanto, el VBE disminuye con la temperatura. Entonces, VBE es CTAT, ¿cierto? Entonces, podemos combinar PTAT más CTAT para obtener una referencia de voltaje con coeficiente de temperatura de aproximadamente cero. Y esto es útil en circuitos que requieren una referencia de voltaje estable. Ejemplo, ¿qué circuito pudiera requerir una referencia de voltaje estable? Un regulador, por ejemplo. Ya, regulador. ¿Qué otro? Un ADC o un DAC, por ejemplo. Que estos siempre requieren un VREF y uno se lo da externamente. ¿Qué pasa si el VREF puede ser generado internamente? Entonces aquí vamos a tratar de generar un voltaje de referencia que no depende de la temperatura. Entonces vamos a ver el diagrama de bloques conceptual. Esto sale del libro de Gray y Meyer, esto está ahí. Entonces tenemos por una parte una fuente de corriente constante y esto produce un VBE, ¿cierto? Un VBE. VBE dijimos que era CTAT y decrece a razón de menos 2 milivolts por grado Celsius. Esto es típico de los BJT. Tenemos por otra parte un generador de BT, ya vimos cómo hacerlo, lo vimos hace una transparencia de atrás. Y este lo multiplicamos por un factor, M, le vamos a llamar a este factor, y sumamos estos dos. Y el resultado es un Vout que depende de VBE más MVT, ¿cierto? Entonces tenemos una parte que es CTAT, otra parte que es PTAT. Sumamos estas dos y nos da algo que no depende de T idealmente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un análisis primero de VBE. VBE es, si es que resuelven en la ecuación del transistor, nos da KT partido por Q, ya lo hicimos antes, ¿cierto? Logaritmo natural de I sub C partido por I sub S. Gracias. Y esto es CTAT. No, no, a ver, tiene T arriba, ¿cómo es CTAT? ¿Ah? Es CTAT. Aunque KT partido por Q aumente con la temperatura, VBE se ve reducido porque I sub S depende fuertemente de la temperatura. O sea, este depende mucho más fuerte de T y por lo tanto esto termina siendo CTAT, pese a que hay un T arriba, ¿ya? Entonces, VBE
es aproximadamente KT partido por Q por logaritmo natural de IC partido por... Esto viene de física de semiconductores, VGO, VG0, o VGO partido por KT partido por Q, que es VT. Evito usar VT para no enredarnos con voltajes de threshold. ¿Ya? Y esto es aproximadamente igual a VG0 o VGO menos KT partido por Q por logaritmo natural de IO partido por IC. Y esto es una constante menos algo que es pitat. Algo que es constante menos pitat, ¿qué nos da? Pitat. Ya, perfecto. IO es un parámetro del dispositivo que lamentablemente no es totalmente independiente de la temperatura, ¿ya? Pero por el momento vamos a asumir que esto no depende de la temperatura. Y VGO es el voltaje de separación de banda del silicio extrapolado a 0 Kelvin. Es el voltaje de separación de banda, o sea, es el band gap. ¿De acuerdo? VG0 sería igual a EG0, o sea, extrapolado a 0 grados Kelvin, partido por Q. ¿Se acuerdan de la energía? Ok. Entonces vamos a ver esto de la energía de separación de banda extrapolada. Estas son energías de separación de banda. Esto sale de un libro de Pierre. Estas son energías de separación de banda en función de la temperatura. Esta es la energía de separación de banda del silicio, del arseniuro de galio, del germanio. A 300 Kelvin, la energía de separación de banda del silicio es 1,125. ¿Cuál es la unidad? Electrón volt. Eje del silicio medida a 300 Kelvin es 1,125 electrón volt. Y de ahí sacamos VG, perdón. Pero nosotros lo que vamos a usar es VGO, que en realidad es VG. Tomamos la tangente aquí y extrapolamos esto a 0 Kelvin. Y eso es 1,205 volts. Que es, como dije antes, EGO partido por Q, ¿cierto? O sea, el EGO, esto es EGO. Perfecto. Entonces es el que vamos a tratar de usar de alguna forma. Entonces, vamos a ver qué nos queda para el coeficiente de temperatura. VBE, ¿cierto? Es VGO menos KT partido por Q por LN. Ahora, viene el supuesto, asumimos que IO y IC no dependen de la temperatura, por lo tanto, tratemos de sacar coeficiente de VBE a DT, va a ser igual a, entonces va menos KT, perdón, T se nos va, menos K partido por Q por logaritmo de IO partido por C. Y esto es, si lo relacionamos con expresiones anteriores, VBE menos VGO partido por T. ¿De acuerdo? Y ejemplo, de VBE a DT en un transistor típico, VBE típico 0,6 volts, menos VGO que dijimos que era 1,205, ¿cierto? Partido por 300K, y eso nos da, si, nos da positivo o negativo, menos. Y si hacemos el cálculo nos da 2,02 milivolt partido por Kelvin. O sea, de aquí sale más o menos este de acá. ¿De acuerdo? Eso es general para los transistores de JT. Menos 2 milivolts por grado Celsius o por grado Kelvin.
Perfecto. Entonces tratemos de combinar citat más pitat. Volviendo a la idea inicial, podemos encontrar la condición que produce un voltaje independiente de la temperatura. Entonces vamos a tratar de producir un voltaje igual a VGO. Ese es el voltaje que vamos a tratar de producir. Entonces a temperatura cero tenemos un cierto VGO y vamos a tener que algo que es pitat va a valer cero y algo que es citat va a valer VGO. Luego, a medida que crece la temperatura, esto que es citat empieza a bajar, esto que es pitat empieza a subir, y vamos a tratar de combinarlos de manera que la suma siempre se mantenga constante a VGO. Entonces, combinando VBE, que sabemos cómo sacarlo, y una versión escalada de KT partido por Q, que también sabemos cómo sacarlo, obtenemos un voltaje independiente de la temperatura, y que es equivalente a VGO. Suena interesante, ¿no? Entonces vamos a ver un poco la matemática detrás de esto y esto lo vamos a usar más adelante. Así que VBE, ¿cierto? VBE más algún M, ¿cierto? Una versión escalada por M. Por M de KT partido por Q. Entonces tenemos más M veces KT partido por Q, eso nos da algo que es como VGO menos KT partido por Q por ln de IO partido por IC. ¿De dónde sale esto? Esto era VBE, ¿cierto? VBE, VGO menos KT partido por Q por el ln de IO partido por IC. O sea, esto de aquí es VBE. ¿Qué hay aquí a la derecha entonces? Si este es igual a este, entonces más M por KT partido por Q. En principio no sabemos cuánto vale esto, ¿ah? En principio no sabemos esto y como que nos vamos a complicar porque, pucha, tenemos que encontrar esto, pero en realidad necesitamos solo VBE. Vamos a ver después que con un circuito muy ingenioso necesitamos solo VBE para poder hacer este voltaje que no depende de la temperatura. Entonces esto nos da algo así como VGO más KT partido por Q por, si resolvemos aquí, M menos logaritmo natural de IO partido por IC, ¿cierto? Y lo ideal, que es lo que queremos, es que esto sea lo más cercano posible a cero. Esto es conceptualmente lo que queremos hacer, para terminar con algo que se parece a VGO. En la práctica vamos a hacerlo un poco diferente, no es que vayamos a calcular exactamente M y calcular exactamente IO partido por IC, sino que vamos a hacer algo que nos va a producir un VGO y va a hacer que esto sea más o menos cero. ¿De acuerdo? Tal vez ustedes se pregunten, pucha, pero ¿por qué esto de generar un voltaje tan preciso, independiente de la temperatura? ¿Por qué no nos compramos unos resistores súper buenos, independientes de la temperatura, y combinamos unos que sean positivos, que sean pitat con otros citat y lo hacemos externamente? ¿Por qué hay que hacerlo de esta forma? Y la verdad es que la razón tiene que ver con esto, con KT partido por Q. Estas son constantes físicas que no cambian. En cambio, los resistores puede que de repente les pongan un poco más de una cierta aleación, un poco menos, y terminen siendo dependientes de la temperatura o dependientes de otra forma, con otras constantes. No son constantes físicas. En cambio, los BJT nos dan constantes físicas. Y esas, afortunadamente, o no cambian, ¿cierto? No cambian. K no ha cambiado desde que fue medido. Así, etcétera. Entonces vamos a ver una implementación simple en CMOS. Partimos con, a ver, ¿se acuerdan que les dije que se acordaran de esto de qué pasa cuando hay dos BJT que son PNP tirados a tierra y una resistencia acá? Y que uno es N veces más grande que el otro, ¿se acuerdan? Lo vimos hace media hora. Entonces, aquí va a pasar lo siguiente, aquí hay unos VBE, ¿cierto? VBE1, y aquí hay un VBE2, y hay una caída de tensión en R, ¿cierto?
Entonces, la corriente I2 es igual a la corriente I1 porque están copiadas aquí. I1 igual a I2 y va a depender de este R. Entonces va a ser de alguna forma el delta VBE, o el VBE que hay acá, menos el VBE que hay acá, ¿cierto? Eso, el voltaje aquí es delta VBE, delta VBE, partido por R1, ¿cierto? Ya. Entonces, eso va a ser igual a 1 partido por R1 y delta VBE podemos calcularlo como KT partido por Q por el logaritmo de N. ¿Se acuerdan? Eso lo hicimos un rato atrás, donde N tenía que ver con cuánto más grande es un transistor respecto al otro. Ahí calculamos delta VBE, entonces esto aquí es delta VBE. Perfecto, entonces Vout está aquí. Vout va a ser igual a, que es básicamente tomar este voltaje, o más bien tomar este voltaje y multiplicarlo y sumarle la corriente multiplicada por la resistencia, ¿cierto? Eso nos va a dar este voltaje, que es igual a este, porque aquí tenemos un cortocircuito virtual, o sea, este voltaje igual a este. Por lo tanto, Vout va a ser este voltaje, que es igual a este, VBE1, ¿cierto? Más R2 multiplicado por la corriente. Entonces más R2 multiplicado por la corriente que viene de acá, que es T partido por Q por ln de... Y lo que vamos a tratar de hacer nosotros es igualar esto a VGO. Y eso nos estaría cancelando la dependencia de la temperatura. Vamos a ver un ejemplo de diseño. Entonces primero vamos a elegir N. ¿De dónde sale N? Yo sé que esto es medio mágico, ¿eh? Pero ¿de dónde sale N? N tiene que ver con la razón de las áreas de los transistores. Y usualmente vamos a hacer N igual a un entero al cuadrado menos 1 para poder hacer un arreglo y elegir uno que va a ser Q1 y poner todos los demás en paralelo para hacer Q2. Ejemplo, N igual 8. Entonces hacemos 9 dispositivos. Nos queda un arreglo muy bonito cuadrado. Elegimos el del medio Q1. ¿Por qué el del medio? Centroide común, ¿cierto? Para evitar que las variaciones de proceso nos afecten. O sea, si es que llegara a suceder que hubiera un gradiente proceso acá, quisiera que estos transistores fueran mucho más, no sé, grandes que estos de acá, por ejemplo, o que tuvieran un parámetro mejor que este de acá. Al final Q1 se va a estar comparando con el promedio de Q2 aquí con Q2 acá. Entonces va a ser más o menos parecido. Si quieren hacerlo realmente bien, tienen que poner dummies alrededor. Dummies son transistores o estructuras en general que uno no usa, pero que hacen que el proceso sea más parejo y elimina los efectos de borde. Entonces los efectos de borde van a ocurrir en los dummies, pero no van a ocurrir en estos transistores. Entonces uno puede hacer medio dummy si quieren. Pero uno entonces aquí va a haber efectos de borde, van a haber cosas raras, pero aquí no va a pasar nada raro. Todos estos van a estar protegidos de los efectos de borde. Esto de los dummies se usa mucho. Se usa también en circuitos digitales, por ejemplo, para emular cargas. Uno a veces pone un circuito que tiene dos partes y uno quiere que las cargas de ambas partes sean iguales, y una carga es real, la otra carga es un dummy, que no sirve para nada, pero uno lo pone ahí para que las cargas sean iguales. O cuando uno hace arreglos de capacitores y uno quiere que todos sean súper parecidos, uno le pone dummies alrededor. Y esos dummies hacen que el proceso en la parte del centro, que es donde nos interesa, sea lo más pareja posible. ¿De acuerdo? Y esto además mejora los gradientes de temperatura incluso. O sea, si aquí hubiera un gradiente de temperatura que afectara de igual forma, de forma diferente a todos estos transistores, algunos se van a ver más afectados que otros, pero en promedio,
Q2, que son todos estos dispositivos en paralelo, se va a ver afectado más o menos de la misma forma que Q1. Entonces, en general es bueno hacer layouts que son de este estilo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de diseño. De las mediciones experimentales sabemos que VBE de un dispositivo unitario es 700 milivolts a temperatura ambiente. Ya eso lo medimos. Hicimos un tester, medimos VBE. Nos dio 700 milivolts a una corriente de 50 microamperes. Entonces vamos a usar N igual 8, igual que aquí. Entonces nos va a dar este logaritmo de 8, etc. Entonces R1, si hacemos los cálculos y despejamos, nos da que es 1 partido por I2 por KT partido por Q por logaritmo de N, y esto nos da 1 por partido por 50 micro amper por KT partido por Q 26 milivolts por logaritmo natural de 8, y eso nos da 1.08 kilo ohm. R2 va a ser R1, si despejamos R2 por VGO menos V1 partido por KT partido por Q por logaritmo de N, eso nos da 1.08K por 1.205 menos esto que dijimos que era 0.7 volts partido por 26 milivolts por logaritmo de 8, y eso nos da 9,34 kilos. Entonces, si hacemos este circuito donde conocemos los BJT, ponemos un R1 de 1 kilo y este R2 de 9,34 kilos, medimos el voltaje acá, nos va a dar un voltaje más o menos parecido a VGO, y curiosamente ese VGO se va a comportar de esta forma, más o menos independiente de la temperatura. Más o menos. Después vamos a ver otros problemas que ocurren en clases siguientes. Vamos a ver qué pasa si, bueno, aquí vamos a ver un poco, vamos a enunciar las no idealidades. Que hay una cierta curvatura que depende de la temperatura y de I/O. Existe un problema cuando hay voltajes de desnivel. En este amplificador de acá, si hubiera un voltaje de desnivel, nos va a cambiar el resultado y nos va a cambiar la consecuencia y la dependencia de la temperatura. Si hay disparidad entre resistores y hay coeficientes de temperatura en resistores, beta finito, disparidad de beta, etcétera. Todo esto vamos a ver algunos de estos durante la próxima clase. Entonces hoy veremos más detalles acerca de las referencias de voltaje por energía de separación de banda, ¿cierto? Cuando queríamos hacer un voltaje más o menos constante, que no depende de la temperatura. Veremos no idealidades que dejamos pendientes de la clase anterior, tales como la curvatura y el impacto de voltajes de desnivel. Al final vamos a ver algunas implementaciones notables en cuanto a cifras de desempeño, que no necesariamente son tan buenas para producción, pero que demuestran que es posible lograr circuitos muy, muy buenos. Entonces partimos viendo las referencias. Tenemos Weidler aquí, con sus referencias de separación de banda. Son circuitos del 71. Del primer reporte, un LM309, un regulador de 5 volts. Son viejos, en general estos papers son viejos, esta idea es relativamente antigua. Pueden ver papers más nuevos cuando hablan de voltajes de operación menores a 1 volt, lo cual suena extraño porque el voltaje VGO, ¿cuánto era? Era como 1,2 volts. Entonces trabajar a menos de 1 volt es como difícil. Vamos a ver que es posible y hay algunos trucos para lograrlo. Entonces, veamos VBE nuevamente. Durante la última clase habíamos asumido que VBE era aproximadamente igual a VGO menos KT partido por Q por el logaritmo de esta razón de corriente. Esto da de alguna forma una densidad de corriente en el VJT, ¿cierto? Esta es la corriente colector y esta es la corriente de saturación. Es posible llegar a un modelo empírico basado en regresiones, en ajustes mediante regresión o qué sé yo, que tiene la siguiente forma: VGO
menos kt partido por q por el logaritmo de algún k por t a la r partido por I sub c. Ven, aquí aparece algo que depende de t. La dependencia de la temperatura en el logaritmo curva la característica de VBE versus temperatura. O sea, VBE produce una curva en la temperatura, ¿cierto? Y el coeficiente de temperatura de VBE ya no es constante, sino que a su vez el coeficiente de temperatura depende de t. ¿De acuerdo? Eh, entonces aquí vemos VBE, ¿cierto? Idealmente es esta curva que veíamos aquí. Este es un gráfico que aparece en el libro de Tom Lee. En t igual 0 tenemos VGO y a medida que t crece esto va decreciendo. Y en la práctica esto es una curva, aquí está súper exagerada, una curva que solamente se aproxima en un punto a la pendiente de esta otra curva que veíamos originalmente. Y lo ideal es diseñar ojalá aquí donde se comporta relativamente bien, o si no tratar de alguna forma reducir, ¿cierto? Esta curvatura. Y hay algunas técnicas que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Veamos qué pasa con la corriente de colector. Otro supuesto erróneo fue considerar que la corriente de colector I sub C es independiente de la temperatura. En la práctica es ITAT, como vimos en el ejemplo de la clase anterior, y también se ve afectada por los coeficientes de temperatura de los resistores. Entonces hay un montón de, de causas que hacen que esta corriente de colector no sea tan fácil de modelar en cuanto a dependencia de temperatura. Entonces, para capturar el comportamiento de temperatura de I sub C en VB, hay otro factor de ajuste que dice que VB es VGO menos KT partido por Q por ln de K por T a la R partido por T a la N. Entonces, introducimos este término aquí. Factor n vale 1 cuando la corriente tiene un comportamiento p-TAT ideal. ¿De acuerdo? Entonces ahora podemos determinar el coeficiente de temperatura del VBE modificado, ¿cierto? Con curvatura, etc. Llegamos a que esto es d a dt, hay que hacer el cálculo, menos kt partido por q por logaritmo de kt a la r partido por t a la n. Y esto es del orden de menos k partido por q por el logaritmo de k t a la r partido por t a la n menos kt partido por q por kr menos n t a la r menos n menos 1 partido por k por t a la r partido por t a la n, y eso es menos k partido por q por logaritmo de k t a la r partido por t a la n menos r menos n, y esto es igual a VGO menos VBE partido por t más r menos n kt partido por q. ¿Se fijan? Esto era ya conocido. Y nos aparece esto otro que está acá, que se elimina cuando r igual a n, ¿cierto? Es una dependencia de kt partido por q. Esto de acá que veíamos antes era el típico menos 2 milivolts partido por grado Celsius. O sea, esto de aquí, esta curvatura, hace que finalmente el
coeficiente de temperatura de VBE sea mayor que menos 2 milivolts partido por grado Celsius. Típicamente esto es positivo. Entonces, la condición modificada para lograr un coeficiente de temperatura igual a cero. En este caso hacemos m por kT partido por q más dVBE a dt, y esto es igual a cero, ¿cierto? Y esto es m mayúscula por k partido por q menos G0 menos VBE más R menos N kT partido por Q. De aquí sale que M tiene que ser estamos desde arriba, M tiene que ser VG0 menos VBE más R menos N por KT partido por Q partido por KT partido por Q. Eso es lo que tiene que valer M. Y si aplicamos ese M y hacemos nuestro circuito de bandgap, llegamos a que el voltaje de salida va a ser VGO más R menos N por KT partido por Q. Originalmente era VGO la salida, ahora la salida va a ser VGO más algo diferente. O sea, no estamos apuntando al 1,2 volts, estamos apuntando a algo un poquito más de 1,2 volts, ¿cierto? Típico que esto es 3, y si esto es totalmente pitat es menos 1 por 25 milivolts. Entonces llegamos a algo que es un poquito más de 1,2, puede ser 1,25 volts, etcétera, ¿cierto? Ya no es solamente el bandgap, sino que es algo más que el bandgap. Entonces hay que diseñar de manera que la salida sea algunos kT partido por Q mayor que VGO de acuerdo a esta ecuación. Entonces aquí hay una tabla que aparece en el libro de Tom Lee, donde aparece el voltaje de salida como función de T y de R menos N. Y vemos a menos 55, a 50, 150 grados. Y vemos el factor R menos N, por ejemplo, si es 3, se fijan, y puede variar bastante, ¿cierto? Puede variar bastante dependiendo de R menos N y dependiendo de la temperatura, tiene también alguna variación eh, idealmente no tan grande, ¿cierto? Obtener una buena estabilidad en temperatura requiere ajustes y calibración, y normalmente requiere varias iteraciones, requiere alguien experto en este tema que esté diseñando circuitos de bandgap todo el tiempo y que se acuerde bien de estas ecuaciones, que tenga súper clara en la cabeza todas estas dependencias, que no son fáciles. Algunas foundries de semiconductores ofrecen celdas de bandgap optimizadas para alguna tecnología en particular. Y a veces es mejor tomar eso nomás. Porque estos circuitos son difíciles de diseñar, son súper truculentos. Aquí vamos a ver algunas técnicas de compensación de la temperatura. Este es del paper de Palmer, ¿cierto? Normalmente así es como se ve la salida de voltaje, la desviación en la salida de voltaje de acuerdo a la temperatura, y si uno compensa puede llegar a algo de este estilo, que la dependencia es mucho más plana en lugar de tener una gran diferencia. En general hay que tener cuidado cuando uno mete mucha compensación a los circuitos, mucho de calibrarlos y de hacer que funcionen bien para un cierto aspecto, porque no puedes cuidar otros aspectos. Y los circuitos complicados en general es difícil
Ustedes ya saben, ya hicieron el proyecto, ya tienen súper claro lo complicado que es diseñar un circuito de pocos transistores. En estos otros dependen no solo de variables de los transistores, sino que de variables físicas, de la temperatura, y eso lo vuelve mucho más complicado. Bueno, en este paper controlan la corriente para minimizar el impacto del término R-N. Y en la práctica, esto no es tan efectivo si es que hay otras no idealidades que dominen. Veamos otra no idealidad, voltaje de desnivel. Vamos a tratar de modificar la ecuación para Vout para incorporar el voltaje de desnivel, ¿cierto? Este era nuestro típico circuito. Teníamos estos dos transistores BJT, PMOS, que están conectados como diodos. Dije PMOS, PNP, que están conectados como diodos. Uno es más grande que el otro, por lo tanto debiera llevar un VBE más pequeño en valor absoluto. Y se le pone una resistencia para que tenga esta caída de VBE, ¿cierto? Y tenemos nuestro OTA aquí. Y a este OTA le ponemos una no idealidad que es este offset. Y aquí está nuestro voltaje de salida. Entonces la corriente 1 es la corriente 2 porque este espejo de corriente hace que sean iguales. Y podemos calcularla como delta VBE partido por R1, ¿cierto? Lo que aparece aquí. Y eso es 1 partido por R1 por KT partido por Q ln de n, donde n es la razón de tamaño, menos VOS. Ahí es donde nos aparece el offset. Veamos cómo impacta el offset más abajo. Entonces el voltaje de salida, Vout, que es el que aparece en este nodo, es VBE1 más VOS más R2 partido por R1 por KT partido por Q ln de n menos VOS. Y es igual a VBE1 más R2 partido por R1 por KT partido por Q ln de n menos VOS de offset por R2 partido por R1 menos 1. Interesante. ¿Se acuerdan cuánto valía esto en el ejemplo que vimos? Era un valor más o menos grandecito, era como 9 o algo así. Bueno, vemos que entonces el offset se ve amplificado por este factor. O sea, puede ser bastante considerable. Puede echarnos a perder el trimming, además. ¿El trimming? Sí, algo de eso voy a hablar en la próxima transparencia. Entonces, y además que no hemos considerado que VOS también puede depender de la temperatura. Así que olvídense, es complicadísimo. Hacer algo así es complicado. Consecuencias del desnivel. Lo vemos en esta transparencia. El voltaje offset aparece amplificado en la salida del circuito de bandgap, ¿cierto? Esta es la salida y aparece el voltaje offset amplificado. Y produce un error en Vout. Dado que R2 menos R1 y R2 partido por R1 menos 1 es como 8, para VOS igual 5 milivolts, el error en Vout será 40 milivolts o 3,3%. Wow. 5 milivolts es un offset relativamente razonable en MOSFET. Si el circuito de bandgap es calibrado o trimmed después de ser fabricado, ¿cómo puede ser eso? Bueno, se fabrica un circuito de bandgap y se ajusta R1, por ejemplo, de manera que el voltaje de offset, el voltaje de salida, que sabemos que, por ejemplo, tiene que ser 1,25 volts, o no, digamos 1, o a partir de la
A partir de aquí decimos, no sé, tiene que ser 1,252. Entonces aquí vemos 1,252 volts, por ejemplo. Entonces medimos la salida y empezamos a ajustar R1 hasta que nos da el 1,252 volts. Eso estaría bien si es que no hubiera offset. Cuando hay offset, esta salida se ve cambiada por el offset y por lo tanto este 1,252 volts ya no va a ser el voltaje correcto que queríamos obtener. Así que si es que el circuito de bandgap es calibrado después de ser fabricado para producir una salida de, por ejemplo, VGO más 2K partido por Q, este punto ya no es el de coeficiente de temperatura cero cuando hay offset, porque el offset nos mueve ese punto. En CMOS, voltaje de offset cambia con la temperatura típicamente entre 1 y 10 microvolts por Kelvin. Esto significa que Vout va a cambiar al menos a razón de 8 microvolts por Kelvin o 6,6 partes por millón partido por Kelvin. Eso es solo para el offset, ¿cierto? Un buen circuito de bandgap tiene entre 10 y 50 partes por millón por grado Kelvin. Estamos hablando de un buen circuito en general. Estos son valores típicos buenos. 6 partes por millón por grado Kelvin no echa a perder eso, definitivamente. Entonces hay que buscar soluciones. Una posible solución es mitigar el impacto del voltaje de desnivel apilando dos VBEs, ¿cierto? Si apilamos dos VBEs, entonces este pasa a ser el doble de importante que de lo que era antes respecto de la misma variación de VOS. Y por lo tanto el efecto relativo de VOS sobre Vout se ve reducido. Parece súper simple, pero es una opción que se usa, bajando entonces la importancia relativa del offset a la mitad. Y otra opción es cancelar el desnivel o usar un par diferencial BJT con desnivel bajo. Sí, los BJT tienen desnivel más bajo que los MOSFET. Entonces aquí vamos a ver algunos circuitos. Este es un bandgap de capacitores conmutados con cancelación de desnivel. ¿Cierto? Esto es un típico circuito de bandgap. Esto que está acá. Y esto aquí tiene un amplificador con capacitores conmutados que guarda el offset que hay en el amplificador. Primero conmuta a un punto y de esa forma muestrea el offset y lo guarda. Y luego conmuta al otro punto y ahí opera normalmente y entrega una salida. Aquí hay otro. Este es un bandgap con VBE apilados. Fíjense que esta es la típica celda de bandgap, o sea, se parece a la que hemos visto. Transistor BJT-PNP, tamaño 1, tamaño A, ¿cierto? Con su resistor encima. O sea, esto nos da un VBE, pero aquí nos da otro VBE. Entonces aquí tenemos dos VBEs. Aquí tenemos dos VBEs. Cuando tenemos VBE más VBE, el efecto del offset se ve chiquitito en comparación con los VBEs. Por lo tanto, ahí algo se logra, ¿cierto? Em, Entonces, finalmente con esto se reduce el voltaje, el efecto relativo del offset a la mitad. Este es un circuito de startup que hace que todo esto parta. Fíjense que además aquí tenemos el amplificador, que es el que está tomando esta diferencia, está amplificando, no, perdón, de aquí. Esto de aquí le da la referencia a este amplificador para que produzca una fuente de voltaje regulada que a su vez alimenta estos circuitos. O sea, esta cuestión, el típico problema del huevo o la gallina que va primero, que de hecho nos apareció en este circuito, pero ahora vemos un loop externo de qué va primero, el huevo o la gallina. Por eso es que se requiere este circuito de startup, que una vez que el circuito está funcionando, esto no tiene ninguna relevancia, pero que logra que el circuito opere de acuerdo a lo diseñado. Fíjense además que la salida de este circuito es diferencial, lo cual es bastante bueno, nos da una referencia de voltaje diferencial.
Em, tenemos otro aquí, una variante con compensación de curvatura. En este caso, este es el típico circuito, ¿cierto? Esto de acá. Y le agregamos esta compensación de temperatura. Y este circuito lo que hace es, perdón, de curvatura. Entonces este circuito lo que hace es compensar la curvatura. ¿De acuerdo? Este circuito tiene otra ventaja y es que este amplificador es de bajo offset. Para lograr eso utilizaron transistores BJT como transistores de entrada que típicamente tienen 1 milivolt de offset, que es más bajo que en el caso de los MOSFET, que tienen del orden de 5 a 10 milivolt de offset. En cuanto a desempeño, vemos que esto era sin compensar. Idealmente queríamos que la salida fuera constante. Y esto es con compensar. Vemos que es mucho más plana. Se logran 7,5 partes por millón cuando está compensado. Eso es un número súper, súper bueno. Ojo que estos son discusiones académicas. En la práctica no se logran, en general no se logran desempeños tan notables. O sea, este es el típico desempeño que funcionó bien en el laboratorio, se midió, se publicó y no es necesariamente algo que pueda ser reproducido en todos los chips. Y bueno, eso es por ahora. Seguimos con la próxima clase.